Entonces, la pregunta era, ¿por qué paisajismo y cuál es la principal influencia de Velasco? Sí. ¿Listo? Sí. Pues bien, nos encontramos en la segunda sala de esta exposición, José María Velasco, perspectivas de una época. Quiero contarles un poco que esta exposición se abrió en el 2014 y es, por fortuna, permanente, aunque se integran obras, salen otras obras. Y fue el primer ejercicio, la primera fase de la renovación del recorrido permanente. Nosotros teníamos un recorrido permanente de 33 salas, donde exhibimos parte de las más de 4.000 piezas de la colección del museo. Este recorrido permanente se había diseñado entre 1997 y el año 2000, y para el 2014, cuando se abre esta exposición, habían pasado 14 años sin renovar el guión, la museografía, la iluminación y los temas del recorrido permanente. A partir del 2014 decidimos hacer esta renovación de todas nuestras salas de la permanente de manera paulatina, y José María Velasco y esta exposición del paisaje fue la primera que decidimos a través de diversas juntas. Pues bien, recordamos que cuando se abrió el museo en 1982, parte de las obras maestras que se exhibían en aquella apertura eran los grandes valles de México de José María Velasco. Y aparte, dentro de los artistas patrimoniales que tenemos en el museo, es de que más obras tenemos. De José María Velasco tenemos casi 200 obras, 119 dibujos y 73 pinturas que son óleos y acuarelas. Entonces, pensando con qué artista o en qué época empezar la renovación, pues recordamos o remembramos cómo el museo, mucha gente lo conocía por estas obras de Velasco. Tal vez la gente en general no recordaba el nombre de José María Velasco, o le decía José María Velázquez, pero sí sus imágenes han trascendido en la cultura visual de México. La han visto en la televisión, en documentales, en los libros de texto de educación pública, etc. Además, no hay que olvidar que el género del paisaje siempre es muy atractivo para todo tipo de público por lo sugestivo y lo evocativo y la paz que transmite, ¿no? Dentro de los géneros menores o los géneros de la vida cotidiana que se desarrollaban en el siglo XIX, pues el género del paisaje fue el más atractivo, por encima de los retratos de la gente común, los tipos populares de sus oficios, los bodegones o naturalezas muertas o las escenas costumbristas. El paisaje estuvo por encima de estos géneros, y más aún si le agregamos el genio universal de José María Velasco, pues nos decidimos a renovar 5 salas que antes eran de recorrido temporal, que se llamaban colecciones especiales, y generar nuestro primer ejercicio de recorrido permanente. Ustedes pueden ver a través de este recorrido cómo, a diferencia del tono blanco y homogéneo de las salas del recorrido permanente que se idearon en el 2000, ahora le hemos estado dando una personalidad a las salas con los colores, en las mapadas, en la museografía. Además que hemos usado ya para estas renovaciones iluminación de LEDs, que permite tener mayor ahorro de energía y una mejor iluminación o especializada para obras. Esta se las llama la representación de la naturaleza ante la naturaleza misma. ¿Qué quiere decir? Que para José María Velasco clave fue su profesor italiano en la Academia de San Carlos, Eugenio Landesio. Él trajo de Europa esta visión del paisaje romántico, poético, nostálgico, con toda esta observación puntual de los elementos de la naturaleza. Hay que pensar que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la época de Velasco y Eugenio Landesio, pues en el terreno de las ciencias naturales han mostrado un gran avance, sobre todo en términos de geología, en términos atmosféricos, en términos de zoología, en términos de topografía, y José María Velasco, a través del estudio de las ciencias naturales, va a transmitir a sus lienzos esto. ¿Por qué se llama la representación de la naturaleza ante la naturaleza misma en esta sala? Porque Eugenio Landesio trajo de la Academia de San Lucas de Roma el modelo donde los artistas hacían prácticas de campo, es decir, salían con su portafolio de apuntes, con su lápiz, con sus carboncillos, y empezaban a representar
en hojas el árbol, la roca, el río, la montaña, la nube, y después podían ya hacer en estas prácticas de campo ante la naturaleza algunos óleos ya muy sueltos. Y cuadros como el que estoy aquí presentándoles, que se llama Vista de Guelatao de 1889, eran obras definitivas que se concluían en el estudio, pero a base de como un rompecabezas de tener todos los modelos que tenían ante la naturaleza. La montaña que ustedes pueden ver aquí en esta vista de Guelatao, donde nació Benito Juárez, la roca, el indígena vestido de manta con itacate, la representación de las nubes, la representación de algunas plantas, seguramente ya eran modelos dibujados o algunos bocetos muy sueltos que José María Velasco ya había levantado en campo abierto. Por ejemplo, este indígena que podemos ver de manta con su itacate se está trasladando de Guelatao por el antiguo camino real hacia la capital Oaxaca, ¿no? A más o menos un poco más de 60 kilómetros de distancia. Y este indígena, tenemos un dibujo dentro de esta exposición donde 20 años antes o un poco menos Velasco ya había hecho el estudio de este anciano o de este personaje, y cómo después de un par de décadas después decide integrarlo como el episodio central de este hombre que inicia este largo camino. Entonces, esta obra está concluida en un taller a partir de todos los estudios que Velasco hizo de diciembre del 88 a enero de 1889 por un viaje que hizo a Oaxaca, porque el obispo de Oaxaca le encargó trasladarse a la capital oaxaqueña y hacer una pintura de la catedral de Oaxaca, que luego el obispo le va a enviar como un regalo al Papa. Entonces, en el camino que le llevó a Velasco un mes de la Ciudad de México a Oaxaca, un tanto apoyado por el ferrocarril, la aparición del ferrocarril desde el año de 1871-72 va a permitirle a que a los artistas hacer estas expediciones de campo ya no solamente a los alrededores del valle, los alrededores de la Ciudad de México, sino a territorios cada vez más lejanos, como son la zona del Pico de Orizaba, de las cumbres del Maltrata en Veracruz, la zona del pueblo de Tlaxcala, o aquí, mucho más lejos, estas experiencias que tuvo José María Velasco en Oaxaca. ¿Por qué va a pintar esta Sierra de Ixtlán y este estupendo paisaje de este pueblo perdido en esta difícil topografía? Pues porque es el lugar donde nació